Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta linda chaqueta chamarra de pana. No sé cómo le digan en su país, escriban en los comentarios cómo es que ustedes le dicen. A mí la verdad es que me gustó muchísimo, está hecha de pana rosita, rosita pastel, es uno de mis colores favoritos y la verdad es que esta tela la encontré en descuento. Me hizo muy feliz esta chamarra porque ahorita ya es la época de friecito, pero aquí les traigo el tutorial, espero les guste. Primero debemos comenzar con los patrones. En este caso vamos a usar como guía base nuestro talle delantero y nuestro talle trasero, obviamente de tu talla o la talla que es la que vas a hacer. Primero vamos a comenzar con nuestros patrones. De base voy a utilizar primero el talle delantero y el talle trasero. Siempre que queramos nosotros hacer una chamarra, un suéter o un blazer, tenemos que aumentar de 1.5 a 2 centímetros en todo el contorno. Esto para que nos quede un poquito más holgado, obviamente. Aquí estoy marcando por 2 centímetros. Bueno, estoy dándole el aumento de los 2 centímetros. Lo mismo voy a hacer con el talle trasero. Y aquí lo voy a anotar, era lo que les comentaba, vamos a aumentar de 1.5 a 2 centímetros. Esto depende de qué tan ajustada vas a querer tu prenda. Y ahora sí vamos a comenzar fraccionando nuestro talle delantero. Recuerdan que las chamarras, chaquetas así de mezclilla, pues están fraccionadas en varias secciones. Y más el modelo de chaqueta de pana que nosotros queremos hacer. Creo que son como 8 piezas, de hecho sí son 8 piezas, entonces tenemos que fraccionarlo. Cada una la vamos a recortar. Recuerden que para hacer este tipo de prendas no es necesario poner la pinza, a menos que ustedes quieran ponerle pinza, pero sería más para blazers. En este caso, si vamos a hacer una chaqueta, pues no requiere las pinzas, honestamente. Ya una vez que fraccioné nuestro talle delantero, le estoy poniendo las rayitas que significan que voy a tener que recortar por esa parte. Y en el talle trasero va a haber un doblez de tela, que es donde puse mis 3X. Estoy marcando a la misma altura del talle delantero esta línea que va a fraccionar el talle trasero por arriba y por abajo, y luego aquí solo lo voy a fraccionar 2 veces. Nuevamente hago mis líneas de corte. Repito, esto yo lo hice de manera libre, ustedes pueden darle el modelo que quieran, pueden recortarlo o fraccionarlo en cuantas piezas quieran ustedes. Este simplemente es un modelo en el que yo me basé para hacerlo. Y recuerden, esto es libre. Siempre tenemos que ponerle el número de pieza que es, porque créanme que es muy común que se nos pierdan las piezas o se nos confundan. Entonces, para eso, pues sí, siempre se tiene que poner qué número de pieza es. Y así es como quedó nuestro patrón. Ahora lo que vamos a hacer va a ser recortar nuestros patrones. Nuevamente les recuerdo que era por la línea que marcamos. Las líneas que tienen estas pequeñas rayitas van a significar corte. Así es como queda nuestro patrón y es el momento en el que pueden poner pausa para cualquier duda. Ya que tenemos nuestro patrón, vamos a proceder a entricotar nuestra tela. Después continuamos con la manga. La verdad es que no tiene tanta ciencia, no es tan difícil. Simplemente a tu talla de manga, bueno, tu patrón básico de manga, le vas a aumentar 2 centímetros al contorno, al igual que lo hicimos con el talle delantero y talle trasero. Después de eso lo ponemos sobre la tela, ya la tela doblada para que nos salgan 2 piezas. Y ahora sí le vamos a dar aumento de 1 centímetro a todo el contorno en la tela. Esto para la costura. No es tan difícil, simplemente es seguir las instrucciones.
Después lo vamos a recortar por donde estoy pasando mi greda y hasta ahí vamos a dejar la manga porque eso va a ser algo que usaremos hasta después. Aquí tenemos ya recortadas nuestras piezas del talle delantero de nuestra chaqueta. Así es como se ven ya listas y recortadas. Obviamente tienen que dar 1 centímetro de aumento para la costura. Aquí ya estoy juntando mis 2 primeras piezas. Vamos a coser a 1 centímetro. Primero las voy a juntar y después voy a marcar el centímetro de costura. Y ahora voy a coser a 1 centímetro. Ya una vez que cosí esta pieza, lo mismo voy a hacer con la siguiente. Y así con la pieza delantera. Simplemente es como de unir todas nuestras piezas como si fuera un rompecabezas, pero que no es tan difícil porque al final de cuentas pues ahí están los números. Entonces creo que es más cuestión de tener paciencia. Lo que les mencionaba, ya una vez que tenemos las 3 piezas juntas y cosidas, pues ahora vamos a poner la pieza de arriba. De igual manera colocamos nuestros alfileres y vamos a marcar nuestro centímetro de costura. Lo vamos a marcar con una greda que sea un color similar o que también esté clarito. Ya ahora sí cosimos estas 4 piezas. La verdad es que me gusta mucho cómo va quedando, el color también me gustó bastante. Y lo mismo hice con el talle tanto derecho como izquierdo, porque recuerden que pues va a tener las 2 partes, una chamarra. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una costura de carga. Va a ser como a 3 centímetros aproximadamente o del tamaño del prensatelas. Así como lo hice aquí, simplemente vas a agarrar también una parte de lo que sobró de la costura y de esta manera lo vas a coser. Así es como hice la costura de carga. Si se fijan, yo lo hice como les mencionaba, del tamaño del prensatelas. Nuevamente les comentaba, no es difícil, simplemente es de tener cuidado y cautela. Ya tenemos nuestras 2 piezas así, les hice a cada una de mis líneas la costura de carga. Y ahora sí vamos con el talle trasero. Este creo que es un poquito más menos complicado porque son menos piezas. Vamos a comenzar nuevamente, vamos a unirlas. La pieza en medio es la que tenía el doblez de tela para que saliera más grande. Y vamos a juntar estas 2 partes. Lo mismo que la vez pasada, a 1 centímetro, lo sostenemos con alfileres y lo dibujamos o lo marcamos con gredas. O con lo que ustedes se sientan más a gusto, pero que no se note mucho. Porque si no puede llegar a manchar la tela o incluso llegar a verse feo en nuestra prenda.
y listo a coser. Ya quedaron mis 3 piezas unidas y bueno, ya hice la costura de carga también de un lado, solo me falta el otro. Y ahora sí, aquí ya tengo mi pieza delantera, bueno, las 2 delanteras y una trasera. Ahora lo que voy a hacer va a ser unirla de los costados. Ya una vez que todas tengan su costura de carga, pues ya está lista para que las unamos de los costados. Nuevamente con 1 centímetro para margen de costura, pero ustedes pueden dejar 1.5 o 2, lo que ustedes quieran o como se sientan más cómodas. En este caso yo les pongo el ejemplo de 1 centímetro, pero regularmente suelo usar incluso 1.5 por si quiero ajustar o soltar un poco más la prenda, dependiendo lo que yo quiera hacerle. Nuevamente detenemos con alfileres y marcamos a 1 centímetro, a 1.5 o 2, lo que ustedes vean que sea más conveniente. Ahora estoy marcando con greda el centímetro de costura. Recuerden usar una greda que no manche mucho y que se pueda borrar fácilmente. Y aquí ya tenemos nuestra pieza de nuestros talles delanteros y el talle trasero unidas por los costados. Ya nada más me falta esta pieza que va encima de la pieza trasera, del talle trasero. Y yo lo quise colocar hasta el último. Ustedes lo pueden colocar antes o después. Realmente es como en matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Y esto es lo que hice aquí. Nuevamente colocamos alfileres y unimos a 1 centímetro, marcamos la greda de 1 centímetro y a coser. Y ahora sí, estos costados ya están listos para coserse, ya una vez que les puse alfileres y los marqué con la greda. Y así es como van quedando nuestras 3 piezas ya unidas. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser nuestra costura de carga en esta última pieza que acabamos de agregar. Y ahora sí, por último, lo que vamos a hacer va a ser unir nuestro talle delantero y trasero con los hombros. Nuevamente alfileres y marcamos con greda el centímetro de costura. Ya una vez que tenemos nuestro chalequito listo, ahora vamos a pasar a la siguiente parte que sería nuestro forro.
Primero voy a recortar el talle trasero para el forro y la manga. Nuevamente, bueno, de igual manera va a ser 1 centímetro extra para la costura. Ajustamos con los alfileres y ahora sí a recortar. Recuerden que en el talle trasero vamos a hacer un doblez de tela por donde están nuestras 3X marcadas. Esto es muy importante, que para hacer nuestro forro tenemos que volver a juntar nuestros patrones. Ya no los vamos a separar. Aquí ya no es necesario que los separes. Podemos juntarlos, yo los uní con cinta. Y de esta manera es como vamos a hacer nuestro forro, así que obviamente pues ya es más sencillo hacer este. Y ahora vamos a hacer nuestro talle delantero. Aquí no es necesario que pongamos esta parte que estoy cortando, que es donde van a ir los botones. En la tela de pana sí, pero aquí en el forro pues no. Yo para el forro compré una poliseda, pero ustedes pueden poner el forro que quieran, incluso una tela satín. Igualmente lo recortamos, dejamos el centímetro de costura y lo marcamos con greda para unir. Aquí ya tenemos nuestro trazo delantero y trasero, también ya nuestra manga recortada con el centímetro de costura, esto para ya juntarlos. Ahora vamos a proceder a unirlas. Yo la verdad es que siempre les marco cuál es el lado delantero y cuál es el lado trasero, porque luego uno se confunde, es decir, cuál es el derecho de la tela. Entonces yo con greda les voy marcando también, porque luego se me confunden. Y aquí ya estoy uniendo de los costados nuestra especie de chalequito que va a servir pues para armar nuestra chamarra. Más específicamente el forro de la chamarra. Y nuevamente, ya saben, el centímetro de costura y marcarlo con una greda para después coserlo. De una vez ya vamos a unir también los hombros para tener completo nuestro chalequito base. Y listo, así es como quedó el chalequito base para nuestra chaqueta. Ahora vamos a ir con las mangas. No es tan difícil, pero hay que tener paciencia. Lo primero que vamos a hacer va a ser unir las mangas.
de lado a lado, obviamente con el centímetro de costura, y vamos a coser pues a ese centímetro y marcarlo con una greda antes de coserlo. Nos ponemos a coser los lados de los brazos y a continuación vamos a embeber, que es lo que es más tedioso de coser mangas. Y aquí ya tenemos nuestras mangas y el chalequito listo, ya nada más para unirse. Aquí es donde les digo que vamos a tener que embeber, que sí es un poquito tedioso, pero no imposible. Y así es como voy a empezar a embeber. Primero en la parte inferior de mi manga voy a unirla con alfileres a la parte inferior del chaleco. De igual manera, en donde se cosió en la parte superior de mi manga, lo voy a unir con alfileres a la parte superior del chalequito, igual donde se juntaron los hombros. Una vez que tenga esas dos partes, simplemente voy a voltear la manga. Pongan atención porque esta parte sí es un poquito más revuelta y complicada. Voy a voltear mi manga y ahora si se fijan, una vez ya volteado en la parte de arriba cerca a las cabecillas de los alfileres, está un poquito ondulada la manga y esto es debido a que siempre queda un poco más grande la manga y al momento de intentar ponerla en nuestro, en este caso un chaleco, pues tienes que tratar de embeber, que es lo que les estaba tratando de explicar, que tiene que quedar un poquito más flojo en la parte superior y justamente la costura va a ser por en medio de los alfileres. Se forman muchos pliegues en la parte superior de donde estoy embebiendo, pero eso es buena señal, así que yo para tratar de ayudarme con estos pliegues uso mi descosedor. Ya terminé de unir las mangas del forro y ahora vamos a unir las mangas ya de mi tela de pana. Es el mismo procedimiento exactamente. Primero vamos a juntar los brazos por los lados, cosemos a 1 centímetro. Y lo mismo vamos a hacer tanto del lado derecho como izquierdo, los dos patrones de brazo, o bueno, de manga. Y vamos a coser también.
Bueno, después de esa interrupción, ahora sí vamos a embeber nuestra manga, pero ya con la tela de la pana. Recuerden que embeber sí es un poco complicado. Vamos a tener que dejar un poquito holgada la parte de adelante, bueno, la de arriba. Por ahí va a pasar el hilo y bueno, aquí se ve más o menos cómo lo estoy haciendo. Van quedando como pequeños solancitos, pero al coser no debe de quedar fruncido. Entonces esa es como la magia de embeber. Creo que sí es complicado al inicio, pero poco a poco vas teniendo más práctica. Ahora ya voy a coser, ya una vez que puse alfileres en donde embebí mi manga. Y bueno, sí es un poquito complicado la costura de la manga, pero nada más es con mucho cuidado y sí va a salir. Cuéntenme en los comentarios si batallaron, si tienen alguna duda pueden dejármela y con gusto la responderé. Espero que les quede muy bonita también su chamarra si es que la hacen. Y pues bueno, aquí se ve cómo estoy cosiendo mi manga. Como ven, siempre quedan como unos pequeños plieguecitos, eso es para que la manga tenga más movimiento. Yo a veces le hago unos cortecitos. Pero recuerden, la manga cuando tú coses no debe de fruncirse. Ahora sigue a hacer nuestro cuello. Este tipo de cuello se llama Peter Pan. La verdad es que no es tan complicado, simplemente es tratar de poner nuestro talle delantero con el trasero de esta manera y así vamos a marcar nuestro cuello, como se ve en la imagen. Aquí yo hice mi molde del cuello Peter Pan en pellón para que pues fuera transparente y no batallara tanto en hacerlo. Simplemente le voy a dar el centímetro de costura en todo el contorno. Recuerden que las 3X es donde va a haber doblez de tela y procedemos a cortar nuestro cuello. Yo le voy a poner peluchito, entonces va a ser la parte de arriba, la de abajo. Lo vamos a forrar, bueno, simplemente vamos a coserlo y al voltearlo me va a salir pues ya justamente como esperaba. Vean el resultado después de haberlo cosido, nuevamente un centímetro, una amiga se coló ahí, así va quedando mi cuellito ya volteado. Ahora lo fui poniendo en la chamarra a 1 centímetro también, simplemente lo fui pasando y ahora en esta parte vamos a pasar costura a 1 centímetro. Y listo, ya una vez cosido, así va a quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coserlo junto con el forro de la chamarra. Esto sí es un poquito complicado porque aquí se va a voltear como si fuera un sándwich. Aquí yo estoy haciendo unos pequeños cortecitos. Esto para que pueda pues tener más flexibilidad, ¿no? El cuello. Ahí está mi forro y ahora sí lo voy a meter en la chamarra. Y vamos a meter entre el forro y la tela de pana mi cuellito. De esta manera como se ve aquí en el video. Primero voy a pegar esta parte de la chamarra que después se va a voltear. Para hacerlo más fácil yo metí la pana en mi forro. Y miren, de esta manera es como voy a ir colocando los alfileres por donde voy a coser. Y estoy agarrando tanto el forro como la tela de pana y el peluche de mi cuellito. Aquí hay que tener mucho cuidado de que ninguna de las 3 capas se nos salga. Porque a veces suele pasar que una se resbala, entonces pues ya valió y queda un poco chueco el cuello.
De esta manera vamos colocando los alfileres a 1 centímetro, que es por donde vamos a pasar nuestra costura, para que quede de una vez ya el forro también. Así es como quedó. Ahora vamos a proceder a coser. Bueno, yo voy a marcar primero con una greda cuál es la zona por la que debo de coser. En esas orillitas que también marcamos, también debemos de coser, porque ahí es por donde va a ir nuestros ojales y los botones. Nuevamente haremos unos cortecitos, unos pequeños cortes hasta donde empieza la costura, esto para que nuestro cuello tenga más facilidad de moverse. Así es como va quedando nuestra chamarra. Ya tengo una manga del forro hecha, por eso la estoy metiendo a mi manga de pana. Y ahora vamos a embeber la última manga que nos faltaba del forro. No es tan complicado, simplemente es pues poner mucha atención. Vamos a embeber esta manga del forro, que es la que nos falta. Aquí lo estoy sosteniendo con un alfiler y de esta manera vamos a voltear nuestra manga para que sea más fácil el embeberla. Estoy volteando. Y ahora sí viene la parte un poquito más complicada, que es ir embebiendo con nuestros alfileres. Ya una vez que terminemos de poner todos los alfileres, recuerda que puedes poner pues, los alfileres que quieras para que quede mejor y no se mueva. Pues ahora sí, después de poner todos esos alfileres, vamos a proceder a coser. Como ya les había mencionado, van a ir quedando pequeños plieguecitos por la parte de arriba, que es lo que va a hacer que la manga tenga más flexibilidad, más movimiento. Y nosotros vamos a coser a 1 centímetro. De esta manera es como va quedando, ahí ven los plieguecitos, pero no debe de quedar fruncido. Ese es el chiste de embeber. Va quedando como una especie de flor extraña, pero les prometo que va a quedar bien, simplemente traten de no fruncir. Y listo, ya tenemos lo que nos faltaba, que era el forro de la manga. Ya está terminado y ahora sí, ya faltan los últimos detalles para nuestra chamarra, que serían los puños y la pretina por la parte de abajo. Miren, así es como queda después de embeber, los pequeños plieguecitos arriba, pero sin fruncirse mi tela. Yo le hago unos pequeños cortecitos para que se me facilite un poquito más el movimiento, pero esto es una recomendación. Aquí sí es más como ustedes se acomoden. Y así es como ya va quedando nuestra chamarra.
La verdad es que sí fue cansado hacerla, aún faltan detalles, pero sinceramente ya tengo mucha emoción por estrenarla. Ya me vi en muchos lugares a los que puedo ir con ella. Estamos viendo aquí cómo quedó el forro, ya nada más falta la pretina en la parte de abajo. Y así es como está quedando. Y ahora sí, para hacer nuestra pretina vamos a hacer 2 tiras largas. X va a ser el número de, pues bueno, la medida que tú tengas de tu chamarra de la parte de abajo por 4 centímetros. Ese va a ser el ancho y vamos a hacer 2 tiras de ese tamaño. Aquí ya le estoy agregando el centímetro de costura. Luego voy a pasar a coserla a 1 centímetro nuevamente. Recuerden que una de las tiras tiene que llevar tricot. Y ahora sí lo cosí a 1 centímetro. ¿Cómo se ve aquí? Y ahora solo doblamos. Doblamos 1 centímetro en la parte de la pretina que va adentro de la chamarra. Lo doblamos a 1 centímetro, si quieren pueden doblar ese centímetro con la plancha y de esa manera van a ir cosiendo. Obviamente tiene que quedar parejo con la pretina que está detrás. Para los puños va a ser el mismo procedimiento, partiremos 2 tiras de 4 centímetros de ancho por el contorno de tus puños. Ahora yo voy a proceder a poner mis botones. En esta parte voy a poner mis ojales, entonces voy a medir esta parte de mi chaqueta y la voy a dividir entre 5 porque yo voy a poner 5 botones. En esta parte van a ir los ojales, entonces voy a ir marcando dónde va a ir cada ojal. Una vez que tenga los ojales, voy a colocar en donde van mis botones. Yo los marqué con este plumón mágico. Los ojales pueden ser difíciles o fáciles, todo depende más bien de tu máquina. Entonces aprendan cómo tienen que hacerse los ojales en su máquina, es muy importante. Ahora sí abrimos nuestros ojales, hacemos esto con cada uno y listo, ya está nuestra chamarra. A mí me encantó el resultado, ya quería usarla para salir con mis amigas. El rosa bebé que tiene, me encanta este color, me gustó muchísimo también con estos lentes de corazón. Espero que les haya gustado y déjenme su comentario.